Vamos a hacer un video ahora sobre las consecuencias de las heridas de infancia. En videos pasados describimos todas las heridas de infancia, sus características y compartimos algunas de las programaciones que son típicas de cada una de ellas. Pero en el día de hoy vamos a hablar en esta charla del día de hoy de las consecuencias y las secuelas profundas que provocan las heridas de infancia. Como parte de las heridas de infancia hay rasgos de personalidad psicológica que son compatibles unos con otros. Por ejemplo, las personas que traen herida de traición, como su máscara es la del controlador, es compatible para hacer proyectos de vida y de pareja con los que traen herida de abandono. ¿Por qué? Porque el que trae herida de abandono es codependiente y por el miedo a que los abandones son personas que no saben poner límites o que tienen límites muy débiles porque prefieren que los dañen a ser abandonados. A ese nivel llega los que traen la herida de abandono. Por tanto, el controlador con su herida de traición es muy compatible y se da muchos proyectos de familia y de parejas donde hay un controlador y la otra parte es el que trae la herida de abandono. Voy a hablar de las secuelas que dejó en una hija el haber tenido una madre con una profunda herida de traición y un padre con una marcadísima herida de abandono que era codependiente de su madre. ¿Cómo fue que descubrí las secuelas que provocó en esta hija las personalidades que sus padres tenían? Sencillamente llegó un día al consultorio esta paciente, no voy a decir su nombre por privacidad, una mujer de más de 40 años de edad que ha tenido muchísima inestabilidad en su vida laboral, al grado tal que ha tenido 11 trabajos porque ha durado muy poco tiempo en cada uno de sus trabajos. Cuando me pregunté por qué tenía inestabilidad en su vida laboral, el motivo era porque siempre ha tenido en sus trabajos a jefes, a patrones, que eran personas muy autoritarias. Le pedí que hiciera un listado de todas las características que tenían en común todos esos jefes en los 11 trabajos que he tenido en su vida y comparto algunas de las cualidades en común de todos esos patrones. Fueron más de 15, compartiré algunas. Por ejemplo, como cualidad de su autoritarismo, eran personas confrontativas, gritonas, mentirosas, groseras, agresivas, imprudentes, explosivas, temperamentales, manipuladoras, entre otras cualidades. Qué peculiar que siempre manifestaba trabajos donde los jefes únicamente eran así y tenían siempre esas características. Y le pregunté, ¿en tu familia quién es así? ¿En tu familia quién tiene esos rasgos de personalidad? Y se quedó pensativa por un rato y me dijo, es mi madre, pero tiene esos rasgos un poco moderados, pero los tiene. Y cuando empecé a indagar descubrí que la madre tenía una herida profunda de traición, motivo por el cual en su rasgo de personalidad como controladora actuaba de esta manera, y su padre tenía la herida de abandono, era alguien que se dejaba someter por el control de la madre. Como consecuencia de estos, ella desarrolló en su subconsciente los juicios, las creencias de que siempre hay una figura de autoridad y la figura de autoridad tiene todas esas características. Y esa es la raíz por la cual ella siempre manifestaba trabajos donde los patrones, donde los empresarios, donde los jefes eran personas con estos rasgos muy marcados, muy notorios y por supuesto ella sencillamente duraba poco tiempo en esos espacios laborales porque se cansaba de todo el abuso psicológico y toda la presión de tener patrones así. Vean cómo un entorno familiar provocó
un daño en el subconsciente, provocó una percepción específica de la vida, y alguien que vivió en un entorno familiar y se formó en un entorno familiar donde la madre tenía una marcada herida de traición y el padre una marcada herida de abandono, influyó en cómo ha sido toda su vida laboral. Tuvo que quitarle a esas creencias en el subconsciente y enseñarle que es posible que hayan personas que tengan poder y autoridad sin esos rasgos de personalidad, para que ella pudiera en el futuro manifestar, y la voy a ayudar a manifestar en el futuro trabajos donde los patrones o los jefes o los empresarios sean personas amables, cálidas, con otro nivel de conciencia, donde ella pueda sentirse realizada también en el aspecto laboral. Pero el daño no solamente llegaba ahí, sencillamente como ella aprendió en ese entorno familiar, por una madre controladora con herida de traición y un padre con herida de abandono, aprendió que la figura materna tiene que ser una figura de autoridad y ser controladora, porque para ella así es la energía femenina en su distorsión familiar, y la figura paterna es la que es apoyo, respaldo, y es la que es amorosa. Y por estas cualidades ella también fracasó en su vida matrimonial y en su vida de pareja. Una mujer que también ha tenido inestabilidad en su vida de pareja, porque con esas cualidades es una mujer controladora y autoritaria en el entorno familiar. Ningún hombre ha querido tener estabilidad con ella, como es lógico. Y vean cómo el no curar las heridas de infancia provoca que los padres puedan dañar la vida de sus hijos. ¿Cuál es el mensaje de conciencia de todo esto? La mayoría de los padres en la humanidad tienen la conciencia de creer que ser unos padres con conciencia, ser buenos padres, es única y exclusivamente proveer a los hijos de una estabilidad material, darles buena vida material y darles buenos estudios. Pero realmente la educación de los hijos no es únicamente esto, inculcarles valores. Es tan importante como esto que he mencionado, el ser personas con conciencia que hayan sanado sus respectivas heridas de infancia, para cuando lleguen a un proyecto de familia y tengan hijos, no dañen y no impacten la vida de sus hijos, como el caso que les acabo de explicar. ¿Ok? Ese es el mensaje del día de hoy, para que vean cuán importante es curar las heridas de infancia y cuánto daño pueden provocar los padres sin ser conscientes a sus hijos por no haber curado sus traumas y sus heridas respectivas de infancia. Así que sin más me despido. Soy Mane Madero, el fundador del método holístico Los Zen. Les mando mucha luz y muchas bendiciones.